Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y por los siguientes momentos les voy a contar una historia real, verdadera, verídica, que trata de un hombre llamado Josué, el cual se encargará de entrar y conquistar la tierra prometida. Él será el protagonista y comandante después que Moisés cuelgue los tenis. Bueno, no podemos utilizar este término para decir después que Moisés murió, porque en esos tiempos no habían tenis. Josué llegó a ser un gran comandante y conquistador dirigido por Dios. Pero en esta travesía se enfrentará a muchos reinos y naciones poderosos, y uno de sus hombres lo llevará a tener una gran derrota. Veamos cuál será el desenlace de esta maravillosa historia basada en la vida real, titulada Josué, un gran conquistador. Y gracias a este estreno tenemos la trilogía completa. Aquí viene la conexión de las anteriores películas que une a esta nueva historia explicando lo que sucederá algunos años después. ¡Comenzamos! 3, 2, 1. Había una vez, en un país muy, pero muy lejano, un pueblo en el cual habían vendido a su hermano menor, el cual fue llevado a la tierra de Egipto como esclavo. Pero él confiaba en Dios y llegó a ser grande en Egipto. Pero debido a una gran hambruna que había en esos tiempos, los hermanos de este hermano, que había llegado a ser el gobernador de Egipto, vinieron a esta tierra, a Egipto, a comprar alimentos, y al final se quedaron a vivir en Egipto. Le invitamos a que busque esta película, a esta historia titulada José, el soñador. en nuestro canal. Si yo puedo, tú también. Pasaron los días, las semanas, los años. Bueno, tiempo más adelante, nació un niño, el cual fue criado y adoptado como egipcio. Pero al saber quién era él, dejó Egipto y fue a la tierra de Madián, donde Dios le habló a través de una zarza de fuego que ardía y no se consumía. Y luego regresó como el comandante de Israel, el cual se encargó de sacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de Egipto. Y esta segunda historia se tituló Moisés, el comandante de Israel. Pero después de varios años, Moisés murió. Y como el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida, un nuevo comandante entra en escena. Y después de este flashback o regreso al pasado, Continuamos en esta tercera historia titulada Josué, un gran conquistador. Dios dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú serás mi nuevo comandante. Levántate y pasa este Jordán, tú juntamente con todo el pueblo, para obtener la tierra que yo les doy. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú te encargarás de repartir la tierra a mi pueblo. Siempre recuerda en meditar mi palabra de día y de noche, en obedecer mi palabra, y yo estaré contigo, te prosperaré y todo te saldrá bien. Ahora pasa por medio de todo el campamento y diles que se preparen, porque en 3 días pasarán a poseer la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel se alistó, fueron a los restaurantes de comida rápida
y pidieron por el drive-thru. Otros ordenaron pizza y algunos compraron marucha y comida congelada solamente para calentarlo en el microondas cuando tuvieran hambre. Bueno, no tanto así, pero sí tuvieron que preparar comida, porque el viaje era largo. El nuevo comandante y protagonista de esta tercera película, de esta historia, llamado Josué, envió a 2 espías secretamente para reconocer la tierra de Jericó. No les puedo decir si uno era de la DEA y el otro del FBI, porque es un secreto. Y si ustedes saben guardar un secreto, pues yo también. Soy como una tumba abierta. Cerrada. Entonces, los 2 espías se adentraron en Jericó para reconocerla. Pero el rey de Jericó se enteró de esta noticia, que habían espías en su reino. No sabemos si se enteró a través de un tweet, o tal vez un post en Facebook, o tal vez un youtuber subió un video para aumentar sus vistas en su canal. Por cierto, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que yo puedo, tú también. Bueno, la realidad es que su misma gente le notificó al rey, y entonces el rey de Jericó mandó a traer a los espías a su presencia. Ya desde aquí comienza a ponerse interesante esta historia. El drama, la intriga, los momentos de suspensos aparecen. ¿Podrán los 2 espías reconocer Jericó y salir sanos y salvos? ¿O tal vez serán encarcelados y el comandante Josué tendrá que enviar algunos refuerzos? Tal vez envíe unos aviones caza F-16 o tal vez les regale el caballo de Troya. No se pierda el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Ya sabe, estoy bromeando. Continuamos con la historia. Aparece en escena una mujer, Jericá. Es que no sé cuál es el nombre gentilicio que se le dan a las mujeres de Jericó. Por ejemplo, egipcias cuando son de Egipto, gringas cuando son de Gringolandia, estadounidenses, norteamericanas, gabacha, ¿me doy? Bueno, es que con todo el respeto que se merecen, pero se les llama de diferentes maneras. Y mejor regresamos a nuestra historia. Raab, una mujer que vivía en Jericó, ayudó a los 2 espías, les permitió estar en su casa y seguramente les compartió la información que ellos buscaban. Pero de repente algo sucedió. En lo cual todos se quedaron en silencio, nerviosos, preocupados, porque tocaron la puerta. Domino's. Perdón, se me olvidaba que no había Domino's Pizza en esos tiempos. Entonces, vamos a repetir la escena. Escena 27, toma 38, luces, cámara y acción. Tocan la puerta. Seguridad pública, abran la puerta en nombre de la ley. Los tenemos rodeados. Entonces Raab escondió a los 2 espías y salió a abrir la puerta. Y entonces ellos le dijeron: Tenemos un 1416 aquí en el 223, ¿verdad, pareja? Afirmativo, pareja, 10-4. Entonces Raab dijo: What? No entendí. Mi no parle el idioma policía.
Bueno, la verdad es que solamente les dijeron que sabían que unos espías se encontraban en su casa. Así es, ellos estuvieron aquí, pero no los conozco. Lo último que supe fue que al oscurecer, cuando la puerta principal la estaban cerrando, ellos se fueron. Pero les recomiendo que lo sigan a prisa. Ellos venían en un Lamborghini Huracán. Bueno, no tanto así. Más bien, Raab los había escondido en el tejado de su casa. Y después que todo pasó, subió al terrado y continuó platicando con ellos. Les dijo: Todos los de Jericó han escuchado las grandes maravillas que su Dios ha hecho con ustedes y tenemos miedo. Pero así como yo los he ayudado, también les pido que ustedes ayuden a toda mi familia el día que vengan a conquistar a Jericó. Ambas partes estuvieron de acuerdo, y como cerraron el trato, entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, ya que su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella les dijo: Escóndanse en el monte durante 3 días para que no los encuentren. Y entonces ellos añadieron: Tienes que atar un cordón de lana por la ventana y que todos los que encuentren en esta casa se van a salvar. Después de 3 días, los 2 espías regresaron al campamento y les dieron el informe a Josué, el comandante, de todo lo que habían oído. Entonces Josué, juntamente con todo el pueblo, se acercaron al Jordán y estuvieron ahí durante 3 días. Escuchemos el discurso, o más bien las instrucciones que el comandante Josué le dio al pueblo de Dios. Santificaos, porque Jehová hará grandes maravillas mañana. Los sacerdotes deberán tomar el arca del pacto y pasar al frente del pueblo. Cuando entren al Jordán, las aguas del río Jordán se dividirán en 2, y todo el pueblo pasará en seco, pero tendrá que haber una distancia entre el arca del pacto y el pueblo. Les pedimos de favor que guarden su distanciamiento, y prohibido tocar y llevarse cosas de Jericó. Aclaramos, nada tenía que ver COVID-19 en esta historia. También el comandante Josué le pidió a un hombre de cada tribu que tomaran una piedra, porque más adelante levantarían un monumento conmemorativo. Y alrededor de como 40,000 hombres armados para la guerra ya estaban listos. Y el comandante Josué le dijo a los sacerdotes que transportaban el arca del pacto que pasaran el río Jordán. Y hasta que ellos pasaron hasta el otro lado del Jordán, el río Jordán volvió a la normalidad. Entonces los israelitas acamparon en Gilgal y ahí pusieron sus monumentos de piedras para recordar que Dios había abierto el Jordán para que ellos pasaran en seco. Cuando todos los reyes de los amorreos y cananeos supieron cómo los israelitas pasaron en seco, tuvieron miedo. Y como ya habían pasado 40 años desde que habían salido de Egipto, Jehová Dios le dijo a Josué que tenía que circuncidar a todos los israelitas. Y desde ese día el pueblo de Israel comenzó a comer del fruto de la tierra de Canaán. Y ya no cayó maná desde el cielo desde entonces. En otro día se encontraba Josué y cuando levantó su mirada se sorprendió porque había un varón enfrente de él, el cual tenía una espada desenvainada. Pero el comandante Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros
o de nuestros enemigos. Pero este varón le respondió, Yo he venido ahora como el príncipe del ejército de Jehová. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. vayamos a unos comerciales. Bueno, mejor pasemos a otra escena. La frontera de Jericó estaba cerrada. Nadie entraba ni salía. No habían vuelos, ni asiáticos, ni europeos, ni americanos que pudieran entrar. Parecía que estaban en cuarentena. Estaban peor que el COVID-19. Por cierto, si necesitas un cubrebocas como este, entonces comunícate con nuestra hermana Ruth Ramírez. Te recomiendo este diseño. Es muy bueno, cómodo y mejor continuamos con la historia antes que nos cobren el comercial. Pero la estrategia que tenía Jehová Dios era muy buena y se la transmitió a su comandante Josué. Van a rodear la tierra durante 6 días. Y estarán cantando, jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está aquí. Es broma, más bien tienen que ir calladitos. Pero el séptimo día tenía que dar 7 vueltas y al término de la séptima vuelta tendrían que gritar, ¡ay, tamales, tamales, tamales calentitos! Es broma, más bien tenían que gritar. Se compran colchones, estufas. Es broma, no es cierto. Más bien ellos tenían que gritar, ¡se le queman los frijoles! No es cierto, más bien Josué les diría algo así como, ¡un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! El chiste es que cuando ellos gritaran, los muros de Jericó iban a caer. Pasó el primer día y todos iban en silencio, calladitos. Solamente se escuchaba el sonido de las trompetas. Y al final del día, ¿qué creen que pasó? Pues nada, pasó el segundo día, el cual también dieron su vuelta completa, pero sin decir nada. Y al final, ¿qué creen que pasó? Pues nada. Bueno, para no hacerlas tan largas, esto sucedió el resto de los demás días, hasta que se llegó el séptimo día, en el cual dieron 7 vueltas, completitas. Y al término de la séptima vuelta, Josué dijo, listos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y todos gritaron, y los muros de Jericó cayeron, se derrumbaron.
Y así conquistaron Jericó y solamente se salvó Rahab y toda su familia. Y gracias a esto, el pueblo de Israel tuvieron una gran victoria. Claro, pero no todo fue color de rosas, ya que después de esta gran victoria tendrían una gran derrota. Veamos qué es lo que sucede en la próxima batalla. Pero antes, vayamos a unos comerciales. Bueno, aquí no hay comerciales. Seguimos mejor adelante. Después de haber conquistado Jericó, seguía la tierra de Ai. Entonces el comandante Josué mandó a otros espías, algunos hombres, a reconocer la tierra de Ai. Y cuando estos hombres regresaron para dar el reporte, dijeron que con 2,000 o 3,000 hombres podrían conquistar la tierra de Ai. Pero los israelitas se llevaron una gran sorpresa, ya que los 3,000 hombres fueron derrotados por Ai. Entonces los israelitas se desanimaron porque habían sido derrotados por los hombres que vivían en Ai. Y los israelitas, tristes, derrotados, decían: ¡ay, ay, ay, qué dolor! Ya que Ai nos derrotó. Entonces el comandante Josué vino a hablar con Jehová Dios, ya que se encontraba triste porque no sabía por qué habían sido derrotados por un pueblo muy pequeño. Entonces Dios les dijo: Mi pueblo ha desobedecido, robaron y mintieron, porque tomaron y escondieron el botín del que les dije que no tomaran. Ahora prepárense, porque mañana vamos a descubrir al culpable, el responsable de que ustedes hayan perdido en contra de un pueblo pequeño llamado Ai. Al otro día se encontraban todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Primeramente fue mencionado la tribu de Judá. Esto quería decir que las demás tribus no tenían nada que ver en esto. Después de las familias de la tribu de Judá fue mencionada la familia de Sera. Y de ahí, de la familia de Sera, se acercaron los varones y fue mencionado Zabdi. Entonces se acercaron los varones de la casa de Zabdi. Todo el pueblo estaba nervioso, otros desconcertados y otros alegres, porque no sabían quién sería el nominado como el finalista. Algunos ya estaban haciendo sus apuestas. No estoy bromeando, porque ya sabemos que esto no sucedió así, ya que los hijos de Dios no hacen apuestas. Pero la realidad es que fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, de la tribu de Judá. Entonces el comandante Josué interrogó a Acán y le dijo: Vamos, cuéntanos lo que ha sucedido. Les recomiendo que vayan por su cafecito para escuchar una historia dentro de esta historia. Y por ahí me traen uno para mí. Todo el pueblo se encontraba calladito. Y Acán, después de beber una agua de medio litro, tomó el micrófono y dijo: sí, probando, sí. Bueno, no tanto así. Miré un manto babilónico y 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, el cual codicié y lo tomé. Después lo traje y lo escondí debajo de mi tienda. No, amigos, no era una tienda de abarrotes, más bien era algo así como una tienda para acampar. Entonces el comandante mandó traer todas estas cosas y después fueron llevados al valle de Acor. Pero no le dieron cadena perpetua, tampoco le pusieron en la silla eléctrica,
pero sí lo lapidaron. Y después de esto, reanudaron la conquista, nuevamente en la tierra de Ai. La estrategia sería la siguiente. Tome nota. Yo, el comandante Josué, juntamente con el pueblo, volveremos a atacar. Y cuando el ejército de Ai vengan contra nosotros, entonces nosotros huiremos y ellos pensarán que nos están derrotando y nos perseguirán. Pero habrá una emboscada en la parte de atrás y cuando el ejército de Ai nos esté persiguiendo, entonces yo les daré una señal. Y entonces los que están en la parte de atrás, en la emboscada, tomarán la ciudad de Ai. Y así ellos tuvieron su segunda victoria. Mas, en esta ocasión, Dios se les permitió tomar del botín. Y todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en las montañas, en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, los reyes se pusieron de acuerdo para pelear en contra de los israelitas. Mas los gabonitas, que habían escuchado las grandes hazañas del pueblo de Israel, ellos tuvieron miedo y planearon lo siguiente. Ellos dijeron que eran pobres, que venían como embajadores de su pueblo, el cual dijeron que era muy, pero muy lejano, y les pidieron que hicieran alianza con ellos. Entonces el comandante, interrogándoles, les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y entonces ellos dijeron: No somos de aquí ni de allá. bueno, ya hablando en serio, ellos dijeron: Venimos de tierras muy lejanas y hemos escuchado las grandezas de su Dios que hizo en Egipto. Nuestros zapatos Nike eran nuevos, pero después de mucho tiempo de caminar ya hasta están rotos. Y hasta cuando pisamos un chicle sabemos de qué sabor es. El pan estaba calentito y era de marca Bimbo, pero ahora en la bolsa marca que ya caducó. bueno, no tanto así, pero la idea era esta. Lo que ellos querían decir es que tenían mucho tiempo en el viaje. Y como los israelitas no consultaron a Dios, entonces los aceptaron e hicieron alianza con ellos. Pero después de 3 días se les cayó el teatrito. Los israelitas supieron que ellos vivían cerquita de ahí. Entonces el comandante Josué los mandó traer y les preguntó: ¿por qué nos han engañado? Entonces ellos dijeron que tenían miedo de ser derrotados. En conclusiones, los israelitas permitieron que ellos vivieran, pero ellos se encargarían de traer la leña y el agua. Pasaron los días. Y 5 reinos, 5 reyes se unirían juntamente con sus ejércitos para tratar de derrotar al pueblo de Israel. Pero Jehová, Dios, le dijo a su comandante Josué: Ve, porque yo los entregaré en tus manos. entonces Josué, juntamente con su ejército, vino a enfrentar a estos 5 reyes, a estos 5 reinos. Y Jehová, Dios, llenó de consternación a estos 5 reinos y los hirió con mortandad. Y luego Dios también arrojó grandes piedras de granizo desde los cielos sobre estos ejércitos, y así podemos decir que fue derrotado más de un 50% a manos de Dios que en manos del comandante Josué. Cuando el ejército de Israel se encontraba peleando contra los amorreos y el día iba transcurriendo, aclaramos, no era por el cambio de horarios, pero el comandante Josué, levantando su fe muy en alto, dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces el sol y la luna se detuvieron por casi un día, hasta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
tuvieron su victoria. Y ya que los 5 reyes se habían escondido en una cueva, y cuando el comandante Josué supo esto, mandó que pusieran una piedra como puerta para que estos 5 reyes no salieran de ahí. Y cuando terminó la guerra, mandó traer a estos 5 reyes al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Clón. Y al final ellos fueron enterrados en la cueva donde ellos mismos se habían escondido. Y así los israelitas fueron conquistando los reinos. En otra ocasión se habían juntado nuevamente varios reinos para pelear. Había una gran multitud de guerreros con sus caballos listos para la guerra. Pero el comandante Josué, juntamente con su ejército, tuvieron una gran victoria nuevamente. Y esto se debía a que Jehová Dios estaba con ellos. Podemos decir que derrotaron un poco más de 31 reinos. Y después de estas grandes conquistas, se designaron todas estas tierras a las 12 tribus de Israel. Y al final, el comandante Josué dio su último discurso, el cual fue televisado en cadena nacional. Bueno, no existía la televisión en esos tiempos, pero sí podemos decir que reunió a las 12 tribus en la tierra de Siquén. Y al término de su discurso dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo dijo: nosotros también. Murió Josué a sus 110 años. Y algo que podemos mencionar aquí, que conecta la primera historia con esta, es que los huesitos de José el Soñador de nuestra primera película, historia, fueron enterrados aquí en Siquén, los cuales fueron traídos desde Egipto cuando Dios, a través de su comandante Moisés, los sacó para introducirlos en la tierra prometida. Y colorín colorado, esta trilogía se ha acabado. No podemos terminar con estas palabras, porque no es un cuento de hadas. Es una historia basada en la vida real, encontrada en la Biblia en el libro de Josué. Y te animamos a que la leas con calma. Próximamente vendrán otras maravillosas historias basadas en la vida real del pueblo de Dios. ¿Qué nuevas aventuras y problemas pasará el pueblo de Israel? Pero no se vayan, déjame decirte que como regalo especial, antes de que termine el 2020, añadiremos una gran historia titulada La Guerra de los 6 días en el siglo XX. Y aunque no esté escrita en la Biblia, pero está basada en la vida real, donde el pueblo de Dios vuelven a ser los protagonistas y se enfrentarán a otras naciones que los superarán en número, ejército y en armamento. ¿Qué pasará durante estos 6 días? No se lo pierda. Próximamente en pantalla súper pequeñita, o sea, en tu teléfono, a través en tu canal Si Yo Puedo, Tú También.